Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuando se elaboraron los presupuestos del año 2009, del año 2010 o del año 2011, todos recordamos cómo por aquel entonces los socialistas argumentaban de alguna manera que podían las inversiones prometidas para Guadalajara no tener un reflejo contable porque lo importante era que estuvieran en aquellos presupuestos. En aquellos años, ya en plena crisis, los socialistas aducían que era tiempo de pensar más en sujetar el subsidio de desempleo o los servicios sociales, o que lo importante era que los proyectos siguieran vivos, aunque avanzaran despacio. Hoy ocurre lo mismo, pero al revés. Es curioso escuchar a Antonio Román esta mañana usando los mismos argumentos que utilizaban antes sus adversarios para justificar que nada de lo prometido desde hace años pueda ser una realidad hoy. Y casi produce sonrojo escuchar a toda una exconsejera de la Junta, como es Magdalena Valerio, criticar, por ejemplo, la falta de inversión en la autovía de la Alcarria, si esa carretera que Bono prometía en 1999 y que en 2006 se presentó el trazado en Dávalos, esa que Barreda dijo que habría coches en 2008 y que luego se traspasó al gobierno central y que ahora ni usted, ni yo, ni nadie vamos a ver construir, al menos en esta década. Ni esa, ni la variante de la 2 en la capital, ni la conexión con la 1, ni las lanzaderas del AVE con Madrid, que el PP, por cierto, reclamaba hace bien poco a gritos, ni nada de nada. Es tiempo de sujetarnos como podamos, y es que a día de hoy, en el reino del recorte, el estado del bienestar, eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, suena casi a esta consigna revolucionaria. Estos 19 horas, hoy es 2 de octubre, los policías están de fiesta, enhorabuena, y nosotros comenzamos. Bienvenidos. Un martes 2 de octubre en el que, como les digo, se han hecho las valoraciones precisas y oportunas por parte de los partidos políticos de los presupuestos generales del Estado, pero en el que también ha sido noticia la cifra de paro. Hoy había datos oficiales del Ministerio y esto es lo que han deparado. Las listas del paro en nuestra provincia han aumentado en 366 personas durante el mes de septiembre, según los datos oficiales de este martes. El desempleo subió un 1,54%, ligeramente menos que el conjunto del país, con un aumento del 1,72%. Sin embargo, Guadalajara es la única provincia de Castilla-La Mancha donde ha crecido el número de parados en el último mes. En el conjunto de la comunidad se produjo un descenso del 3,54%. En nuestra provincia hay ya 24.127 personas en situación de desempleo, 3.081 más que hace un año. El paro ha subido en septiembre en todos los sectores, excepto en la agricultura, donde se contabilizan 17 personas menos. El aumento más significativo es el del sector servicios, que crece en 218 personas sin trabajo. Del total de desempleados, 12.641 son mujeres y 11.486 son hombres. Hay 2.292 parados con menos de 25 años. En septiembre ha crecido en 130 el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, que ya son 75.763. De ellas, más de 61.000 están en el régimen general y hay 14.000 autónomos. Pero lo grave es que en Guadalajara sube por segundo mes consecutivo, 366 personas paradas más. Y lo que es más grave, en un año, de septiembre del año 2011 a septiembre del año 2012 al año 2000, de septiembre del año 2011 a septiembre del año 2012, suben en 3.801 personas, es decir, un 14,64% más de incremento del desempleo. Y con estas cifras, el Partido Popular se permite el lujo de bajar las políticas activas de empleo. Y otra situación que ahora les hablaré, que es más grave, es que si crecen en 3.081 personas, estas personas que ha crecido el desempleo en este tiempo, y otras muchas más, en concreto afectará a 15.075 parados de Guadalajara, van a ver también reducido los fondos para el desempleo en un 6,3%. Que en España haya 79.654 parados más, pues no es un dato para decir estamos satisfechos. Lo que sí hay es una tendencia, lo decía al principio de mi intervención, una tendencia que parece que está cambiando, y es que ya hay 4 meses en los cuales el ritmo de destrucción de empleo ha descendido respecto a 2011. No es para estar satisfechos ni para tirar las campanas al vuelo, pero sí para decir que algo parece que está cambiando. Desde la aplicación de la reforma laboral parece que se está destruyendo menos empleo, y fijaros que en el presupuesto para el año 2012 el Gobierno de España cifraba que se iba a incrementar el paro en 650.000 parados
es posible, con los datos que tenemos ya a día de hoy, con los efectos de la reforma laboral, que esa destrucción, en vez de 650.000, sea aproximadamente de 500.000 parados más. A la inversa que en meses anteriores, ahora en Guadalajara crece, en concreto en 376 personas, y baja en Castilla-La Mancha. Esto tiene un efecto claro estacional, mes de septiembre y mes de vendimia. Mes de vendimia en algunas zonas de esta región. Guadalajara tiene pocas zonas de vendimia, quitando la zona de Mondejar, y ese empleo estacional, que si lo comparan con el dato del año pasado de septiembre, es un dato parecido. Pues 366 parados más, un mal mes de septiembre, aunque no peor que otros, mejor, por ejemplo, que septiembre del año pasado. Para comentar este asunto del paro y otros muchos que tiene la jornada de hoy, tenemos al habitual de los martes, el amigo periodista Borja Montero. Bienvenido un día más a 19 horas. Bien hallado. ¿Qué te han parecido los datos esperables? Pues la verdad es que sí, lamentablemente cada primero de mes, o en este caso cada segundo de mes, nos desayunamos con esta triste realidad que golpea a Guadalajara, tardó en golpearla con respecto a otras provincias de Castilla-La Mancha, porque el paro al principio pues no golpeó tan fuertemente al principio de la crisis, pero que bueno, que ahora nos ha igualado con el resto, y que de hecho ahora pues se da la paradoja de que, al contrario de lo que ha pasado tradicionalmente, son el resto de provincias de Castilla-La Mancha las que ven que crece el empleo, aunque, como destacaba Román, por cuestiones estacionales, y en Guadalajara seguimos perdiendo puestos de trabajo. El asunto de la vendimia, que siempre en septiembre es un alivio para las provincias que tienen mancha. Guadalajara no tiene, como muchas veces hemos dicho, nada de mancha, y apenas tiene zona de vendimia más allá de Mondejar, y bueno, pues no se nota nada eso. El caso es que son 366 parados más en este mes, de los cuales 218, la inmensa mayoría, son del sector servicios. Claramente, pues los extras de verano del sector de la hostelería, que ahora pierde el trabajo. Claro, en muchos hoteles, restaurantes y zonas, pues como zonas de disfrute del verano, como puede ser clubes náuticos de los pantanos y demás, que ahora en octubre ven reducida su actividad por cuestiones estacionales. Nadie va a salir a navegar y menos con el poco agua que hay. Y un dato que se ha remarcado poco: volvemos a romper, después de haberlo bajado, volvemos a superar la barrera de los 24.000 parados en la provincia, 24.127 personas. Yo me acuerdo cuando, al principio de la crisis, cuando empezaba a destruirse empleo de manera muy seguida, el presidente de la patronal, Agustín de Grandes, dijo aquello de que llegaríamos a los 15.000 parados. Entonces había apenas 6.000 o 7.000 y nos llevábamos todos las manos a la cabeza. Se quedó cortísimo. Bastante corto, sí. Yo creo que nadie preveía la magnitud de esta crisis, y mucho menos el desarrollo que ha tenido. Cuando parecía que iba a haber brotes verdes, y no precisamente cuando lo dijo el gobierno de turno, aquello de los brotes verdes, sino un poco después, que parecía que había una cierta normalización de la actividad bursátil y económica. El verano pasado, no este último, sí, sino el anterior. Parecía que la cosa mejoraba, pero nada. Pero nada, hemos una nueva recesión, y bueno, esos son nuestros compañeros economistas, que acostumbrados a manejarse con este tipo de cifras, los que deben predecir lo que pueda pasar, aunque por ahora sus predicciones no se están cumpliendo demasiado. Y a los distintos gobiernos populares, pues que se les empieza a acabar también el margen de maniobra. Cospedal ganó hace año y pico con la promesa de: si quieres empleo, vota PP. Y en el último año, cogiendo 12 meses, que ya lleva algo más, casi año y medio, un 15% de incremento del desempleo. 3.081 parados más en Guadalajara que cuando llegó. Sí, es cierto, ellos utilizan el argumento de que es verdad que el paro crece menos que en el mismo mes del año pasado o en el mismo mes de hace 2 años. En el mismo mes del año pasado, en el mismo mes de hace 2 años, había 3.000 y 5.000 personas más trabajando. Evidentemente, había más empleo que destruir. Seguimos cayendo, pero más despacio, no Sí. No se puede entender de otra manera, por lo menos mientras esto nos rebote, y a ver si rebota pronto, con noticias positivas. Ya saben que en los últimos meses, aparte de estas cosas negativas de las que venimos hablando, también hemos tenido algunos rayitos de esperanza. Por ejemplo, al principio de verano comentamos lo de la llegada de Inditex al polígono industrial de Cabanillas, luego se supo lo de la llegada de Yastel, y ahora parece que puede venir otra empresa. No sabíamos absolutamente nada ni de qué sector ni de qué volumen, pero el asunto lo ha dejado caer el alcalde de Guadalajara en la comparecencia que tenía esta mañana en el Partido Popular. Le hemos preguntado más sobre el asunto, no ha querido desvelarlo. Lo escuchamos. Yo, hasta que no tengo cerrado los asuntos, no aporto nada nuevo. Yo les he dicho que seguimos trabajando para traer empresas a Guadalajara, y que hoy la concejala de Empleo no está aquí, que es diputada nacional, precisamente porque está reunida en Madrid para tratar de traer inversiones a Guadalajara. Grande, pequeño, mediano.
Todo lo contrario. No va a haber más información al respecto, hasta, igual que les dije cuando me preguntaban de Yastel, dije hasta que no esté todo cerrado, yo no informaré más. Yo les digo que nosotros seguimos trabajando para atraer empresas a Guadalajara. Pues el drama del paro que afecta a mucha gente, y si encima esas personas son de un colectivo vulnerable, pues la situación es todavía más dramática. Es el caso de los extrabajadores ya de Aprodisfigu, la Asociación Provincial de Disminuidos Físicos de Guadalajara. 68 de ellos, prácticamente todos, fueron despedidos en enero y a día de hoy todavía no han cobrado las indemnizaciones que legalmente les corresponde. Hoy han salido a la calle a reclamarlas. Decenas de trabajadores de la Asociación Provincial de Disminuidos Físicos de Guadalajara, Aprodisfigu, se han manifestado este martes a las puertas del local de la empresa. Reclaman el pago de unas indemnizaciones por despido que se les adeudan desde hace casi un año. Aseguran que mientras la empresa sí ha cobrado ya las subvenciones que les adeudaba la Junta, ellos no han visto su dinero. Despedidos, 68 trabajadores a la calle, funcionando todo, viniendo las subvenciones y estamos en la calle sin cobrar nuestras indemnizaciones. ¿Os despidieron en enero? ¿Desde en aquel enero. momento no habéis cobrado? Hemos cobrado 5 meses que habíamos trabajado sin pagarnos y eso sí lo hemos cobrado, lo demás nada. ¿Las indemnizaciones a cuánto de media ascienden más o menos? Pues entre 9.000 euros y 20 y tantos mil. Aprodisfigu despidió a 68 empleados el pasado mes de enero. La asociación, sin ánimo de lucro, empleaba a trabajadores con discapacidad en kioscos de prensa, servicios de limpieza, manipulados y un lavacoches. Hoy solo quedan 4 trabajadores. 4 personas han quedado trabajando. ¿Y qué actividad le queda a la... El lavauto de coches y una furgoneta para el reparto de discapacitados para venir a rehabilitación a la oficina. Simplemente. Los despedidos aseguran estar pasando situaciones muy complicadas ante su dificultad para volverse a emplear. Pues no, porque el que no tiene tenemos una mano mal, tiene un pie, el que no otro problema, y discapacitados intelectuales también, sí. Sí, a ver dónde vamos a trabajar. Pues desde luego que estas personas no son las únicas que cuando cierra su empresa les deja de ver nóminas e indemnizaciones. En el sector periodístico hemos tenido un largo rosario de ejemplos. Aquí, por ejemplo, el compañero Borja ha sido una víctima de estas actitudes, pero cuando encima las personas afectadas son personas con discapacidades físicas o psíquicas, pues parece que la situación es más gravosa, más alarmante, más indignante. Sí, precisamente este tipo de convenios y de servicios que prestaba Aprodisfigu pues, se hacían a través de convenios con gobiernos regionales, con ayuntamientos, con entidades públicas al fin y al cabo, para favorecer que estas personas, que siempre tienen mucho más difícil su integración en el mercado laboral, puedan trabajar. Eran trabajos, normalmente no están, ni siquiera se pagan un poquito más bajo incluso que al precio de mercado, pero bueno, se conseguía que esa gente pudiera tener un trabajo que pudiera desempeñar y no verse sometido pues, a unas pruebas de selección en el mercado laboral privado que cada vez son más complicados. Entonces es verdad que ahora cuando se está desmantelando todo lo público, sobre todo en lo relativo a este tipo de convenios y de servicios extraordinarios, más allá de la sanidad, la educación y los servicios sociales puros y duros, por decirlo así, esta gente va a tener mucho más difícil que los demás, que todos estos 300 nuevos parados que ha habido este mes y que la larga lista que viene habiendo desde hace bastantes meses, pues encontrar un empleo. Pues esto en lo que respecta al asunto del empleo. Lo hablábamos al principio del informativo. Hoy ha sido el día en el que los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, han hecho un análisis de los presupuestos generales del Estado y de cómo afectan estos en Guadalajara. Son unos presupuestos de la tijera. Hay recortes, hay austeridad. En el PP dicen que eso es síntoma de responsabilidad, porque hay que gastar menos, hay que alcanzar el objetivo de déficit. En el Partido Socialista ya saben que su tesis es que con esta desincentivación económica no hay manera de remontar la crisis. Vamos a ver lo que dicen unos y otros. PP y PSOE han realizado este martes la valoración del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2013 recién presentado por el Gobierno central. Son unos presupuestos restrictivos y austeros que los populares tachan de responsables y los socialistas de desincentivadores. Que son unos presupuestos que van a empobrecer más a España y a los españoles. Van a traer más paro, van a traer más recesión, van a traer más impuestos y van a traer más recortes en políticas sociales y, lo que es más grave, abre la puerta al rescate de España.
Detrás de estos presupuestos solo hay desesperanza a los españoles, atraso para nuestro país y pobreza para miles de personas. Y todo a cambio de nada, eso es lo grave. Unos presupuestos que son realistas con la situación que vive nuestro país, que son austeros, porque es lo que requieren los tiempos actuales, que son responsables y que son profundamente sociales. Son unos presupuestos realistas con la situación económica del país y que además van a servir para comenzar a salir de la crisis. Desde el PSOE destacan la reducción de las inversiones y de partidas como las ayudas a la pequeña empresa o las políticas activas de empleo. Mientras, los populares señalan que el objetivo es frenar el decrecimiento y acabar con el déficit público. Ni va a solucionar los problemas de déficit, ni de paro, ni de crecimiento. ¿Van a traer más paro y más recesión? Sí, porque precisamente las políticas que podrían ayudar a salir de la recesión son las de introducir medidas de estímulo al crecimiento. Y de esas no hay nada. Es más, las pocas que hay se recortan. Por ejemplo, las infraestructuras se reducen a la mínima expresión. Con estos presupuestos, España volverá a ser el socio fiable, ese socio al que le pueden prestar dinero porque lo va a devolver, ese socio fiable que dejó de ser en los últimos años, en los últimos mandatos socialistas, y que perdió la credibilidad y la confianza de Europa y también de todos los inversores. En lo que respecta a Guadalajara, los presupuestos en materia de inversión caen un 21%, se quedan apenas en 61 millones de euros. La mayor parte de este dinero va a ir a mero mantenimiento de las carreteras o de la vía ferroviaria o de la catenaria del AVE. Las obras nuevas, las obras que están pendientes, al menos figuran con partidas, pero muy pequeñas, lo que indica que a corto plazo no se van a hacer. En lo que respecta a Guadalajara, la partida de inversiones se queda en 61,5 millones de euros, casi un 21% menos que en 2012 y un 50% menos de lo que se destinaba hace solo 5 años. La mayor parte de las inversiones históricamente pendientes sí aparecen como partidas, pero un año más con cantidades mínimas que indican que no se va a ejecutar ninguno de estos proyectos en los próximos años. Son cuestiones como la autovía de la Alcarria, la conexión de la Nacional 320 a Los Faroles, la autovía de Molina, la variante de Guadalajara de la A2, la conexión A1-A2 o los nuevos juzgados. Si nos vamos al Ministerio de Fomento, pues tampoco tengo que darles a ustedes buenas noticias ni a la ciudadanía en general, porque recuerdan ustedes toda una serie de inversiones que tenemos pendientes en esta provincia en relación con infraestructuras. La Nacional 320 variante de Guadalajara. Bueno, pues para esta infraestructura está previsto una cifra tan cuantiosa como 28.000 euros. Para la autovía de la Alcarria, que nos quejábamos el pasado año en que solamente presupuestaron 200.000 para los 4 tramos, 50.000 euros por tramo, pues este año va a salir mejor parada. Vamos a tener una gran suerte. Van a invertir 5.000 euros por tramo. 3 tramos, en uno de los tramos, el tramo 1, 0 euros. Y van subiendo y bajando, dependiendo las necesidades de cada año, van subiendo y bajando las partidas que se incorporan al presupuesto. Por tanto, no es tan importante las cantidades económicas como que no desaparecen estas partidas o algunas que aparecieron el pasado año se mantienen. Y los recortes, los ajustes en las partidas llegan en todas para conseguir el equilibrio presupuestario, porque no se podía seguir en esa tendencia de gastar mucho más de lo que se ingresaba. Y por eso mi preocupación como diputado de esta provincia es que pudieran llegar en un momento determinado a desaparecer determinadas partidas. No es lo mismo decir que cuando había bonanza económica no aparecía dinero o no se desarrollaban determinados proyectos, que ahora mismo, que yo creo que el que se mantengan las partidas abiertas y por lo menos no se paralicen los proyectos, estudios informativos o realización de proyectos o los que están las obras en ejecución, para mí me parece importante. También baja notablemente la partida de inversiones de abastecimiento en los municipios ribereños. Los municipios ribereños el año pasado contaron con una inversión para las obras de abastecimiento de 10.433.000 euros y este año tan solo se contemplan en los presupuestos generales del Estado 1.557 millones de euros. Es un retroceso o un recorte del 85%. Y hablo
no es algo que me esté inventando, es lo que figura en el presupuesto, es una inversión, se lo explicaba antes con carreteras, desde que empieza a figurar en el presupuesto hasta que se finaliza la ejecución, probablemente pues termine antes y termine por pagarse en esas anualidades, es un montante total de 51 millones de euros. Y este año figura sin duda 1 millón, pero es por lo que han calculado anualidad a anualidad. El año 2012, en el presupuesto vigente, han sido 7 millones, uno el próximo y el siguiente son 6.773.000, con lo cual está garantizada el abastecimiento a los municipios ribereños. Hay que señalar que otras inversiones que sí se recogen son 285.000 euros para la Catedral de Sigüenza, así como reparaciones en el Palacio Ducal de Cogolludo o el Castillo de Envid. Pues ya ven, la provincia de Guadalajara, que como ninguna en materia de inversiones, pues no está al horno para bollos, y aquello que se pedía con mucha vehemencia no hace tanto, pues ahora, como dice el alcalde, el diputado nacional Antonio Normal, bastante es con que no se haya eliminado. Sí, bueno, es un poco lo que hace tan engorroso al ciudadano de a pie el mirar estos presupuestos tan mastodónticos. Y es cómo se hacen estos ejercicios de ingeniería presupuestaria, más para que cuadre el presupuesto, lo decía el propio Román, casi que como reflejo de lo que realmente tiene pensado hacer el Gobierno nacional. O sea, ahora mismo, pues eso, hay 15.000 euros para la autovía de la Alcarria, o inversiones que no responden ni a una voluntad real de llevar a cabo el proyecto, y en caso de que así se hiciera, evidentemente son totalmente insuficientes. El alcalde decía que, hombre, que cuando ellos criticaban estas partidas ridículas, lo hacían en época de bonanza, pero hay que recordarle que lo hacía ya en el año 2008, y lo hacía en 2009, y lo hacía en 2010, cuando ellos decían que había una crisis y eran precisamente otros los que la negaban. Sí, bueno, digamos que los presupuestos han perdido un poco, al menos a nivel nacional, han perdido pues ese carácter que tenían antes de guía de lo que era la actuación del Gobierno y de los ministerios a lo largo de los años, y es más una cuestión de mera formalidad de aprobar algo por lo dicho, porque no es normal. Si tienes voluntad real de hacer un proyecto, pues calculas los costes y lo pones con los céntimos sobre el papel, y si solamente quieres dejar partidas abiertas, por si acaso lo haces, para que no haya que hacer excesivas gestiones para modificar el presupuesto de más, o no sabes lo que realmente te vas a encontrar, pues no, yo creo que podría haber otras soluciones que burocráticamente fueran más fáciles. O sea, básicamente es un ejercicio un poco de ingeniería económica y presupuestaria, y más sin saber lo que dentro de 2 meses nuestros socios europeos nos van a pedir. Vamos a cambiar de asunto a un tema muchísimo más divertido que este de los presupuestos, que yo sé que es arduo, pero es importante. Vamos a hablar del Maratón de los Cuentos de Guadalajara, esa joyita del calendario cultural de nuestra provincia, que por segundo año consecutivo va a recibir una importante ayuda europea para su puesta en marcha. El maratón vuelve a estar de enhorabuena. El Maratón de Cuentos está de enhorabuena, y es que por segundo año consecutivo ha sido seleccionado como uno de los certámenes que contará con ayudas europeas. Concretamente, la edición de 2013 contará con el respaldo del Programa Cultura de la Unión Europea dentro del proyecto de cooperación con Sudáfrica. De este modo, Guadalajara se unirá el próximo año a la italiana Cologno Monzese, la francesa Grenoble y la sudafricana Ciudad del Cabo en su afán por contar historias. Historias centradas en este caso en las cuevas, que permitirán comprobar cómo se contaban los cuentos nuestros antepasados, tal y como señaló Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Vamos a ver si somos capaces de reconstruir, de acercarnos de alguna manera a aquella primera forma en que los primeros hombres y mujeres se contaran cuentos unos a otros. Por este motivo, además del tradicional maratón, en 2013 se añadirán narraciones en la Cueva de los Casares y en Atapuerca, si bien la organización todavía no ha fijado el número de sesiones ni cómo se podría acceder a estos actos. Blanca Calvo apuntó que el presupuesto global del proyecto alcanzaría los 268.000 euros, de los que el 50% llegarían de las arcas europeas. El proyecto en total cuesta 268.000 euros, de los cuales Europa aporta el 50%, es decir, 134.000. Y esos 134.000 se consiguen porque Cologno Monzese pone 20.000, Francia, Grenoble, pone 35.000, la SEDIC, la Asociación de Documentalistas, pone 3.000 y el seminario pone 76.000 euros,
que es más o menos el presupuesto del maratón, que en realidad lo pone el Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, eso se dobla. Y nosotros hemos calculado, y están todos los socios de acuerdo, y también incluido el sudafricano, que lo que pone cada institución es para organizar las actividades propias de cada institución, lógicamente. Y de lo que da Europa, que es otro tanto, el 30% de lo que da Europa es para las actividades de Sudáfrica. No obstante, al contar con el respaldo de la Unión Europea, la cita de 2013 presentará numerosas obligaciones, como el hecho de que Sudáfrica tiene que acoger el 50% de las actividades previstas. Un proyecto que, pese a todo, aportará poco económicamente, pero mucho culturalmente. Obliga mucho aportando poco. No es un proyecto económicamente tan ventajoso como ha sido el que hemos disfrutado este año de 2012, que era ayuda a festivales, que no teníamos que buscar ningún socio de ningún tipo, ni de tercer país ni de Europa, sino que era la ayuda que venía exclusivamente para el maratón. Pero al final nos parecía tan bonito lo de contar en las cuevas y todo eso que decidimos que sí, a pesar de que la ventaja económica sea pequeña. Además, según la directora de la biblioteca, confirmará las sensaciones que se viven durante las noches en todas las citas del maratón. El maratón, o el maratón de Italia o el maratón nuestro, es una gran cueva. Yo allí, cuando estoy a veces por la noche, me siento como una gran cueva, con un contacto muy próximo a la persona que tengo al lado y con un grado de intimidad muy grande, aunque haya 1000 personas. Con esas luces que centran la atención y todo eso, somos como una gran cueva, como una especie de burbuja fuera del tiempo, ¿no? El maratón, que tendrá como lema Historias de cueva en cueva, presentará diversas novedades. Así, se intentará que el 5% de los narradores sean mayores de 65 años con motivo de la celebración del Año de Envejecimiento Activo. Además, gracias a la Sociedad Española de Documentación e Información, se creará un portal web destinado a alojar todas las narraciones del maratón perfectamente catalogados y archivados. Pues eso es lo que hay, un interesantísimo proyecto, muy ambicioso. Qué gusto da ver que el maratón camina tan firmemente hacia el éxito ya desde octubre. Sí, la verdad es que con todo este mare magnum económico en el que nos encontramos, en el que pues, muchas citas culturales van desapareciendo, pues bueno, ver que el maratón de cuentos, que es ciertamente una cita barata en su organización y en su infraestructura, a excepción de este año que ya bueno se quiere sacar propiamente de la ciudad de Guadalajara, incluso de la provincia, para llevarlo más allá, pues bueno, siempre es una buena noticia que se pueda continuar haciendo este festival, principalmente porque es algo que gusta, en lo que participa mucha gente. Pues quien hoy también ha estado de celebración, aparte de los organizadores del maratón, por esta noticia, que es tan agradable, han sido los policías nacionales y locales de Guadalajara. Hoy es el Día de los Ángeles Custodios, San Policía, el día de su patrón. La Policía Nacional celebró este martes la festividad de los Ángeles Custodios, patrón del cuerpo. Durante la jornada se celebraron 2 actos. El primero, religioso, tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás, donde se celebró la tradicional Santa Misa con la presencia de numerosas autoridades civiles y policiales. Minutos antes de las 2 de la tarde, fue la Comisaría Nacional de Policía la que acogió el acto institucional. Allí se procedió a la entrega de las condecoraciones, placas y diplomas a diferentes agentes. Uno de los más aplaudidos fue Marcelino Martínez, un policía jubilado que el pasado verano evitó el atraco a una sucursal bancaria. Estando haciendo la declaración de la renta con el director Miguel, sentimos que un atracador entra a la caja, coge a la señora de la limpieza, la retiene con una pistola en mano y la señora empezó, déjame, auxilio. Al sentir, nosotros salimos. Entonces, cuando salimos, soltó a la de la limpieza y se metió a por la cajera. La coge por detrás de la cintura y con la pistola en el pecho. Estando yo por fuera del mostrador, él se metió la pistola debajo del sobaco. Entonces yo intento a quitarle el pasamontañas. No me dejó el director. Cogí una silla por fuera del mostrador, le cañoné así con las patas de la silla a él y le dije, si tienes valor, dispárame a mí y deja a esta pobre infeliz, que es una trabajadora. Entonces él, se puso nervioso, dinero, le dijo la cajera, espere usted que esto va por un sistema retardado que tarda unos segundos o un minuto en abrir la caja para darle el dinero.
el director le puso una bandeja que tenía con el dinero suelto y echó la mano y cogió 47 euros. Entonces, al hacerle yo frente y hacerle resistencia, él salió, ya no quería nada más que ver la puerta para escapar. Si me ocurre, pues lo mismo, pues estaría dispuesto a hacerlo. Que lo que no me ha pasado en 30 y tantos años de servicio, me ha pasado ahora, esto fue el 13 de junio con 71 años y antes de ayer cumplí los 72 ya. El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Seco, destacó ante los medios el descenso de los índices de criminalidad de los primeros 8 meses de 2012. En estos primeros 8 meses del año 2012, el índice de criminalidad en Guadalajara, en el ámbito de la comisaría, que es Guadalajara Capital y sus pedanías, ha descendido medio punto, lo cual es muy importante porque viene precedido de una bajada en años anteriores, lo cual en estas circunstancias que nos encontramos de cierta conflictividad social, de introducción de nueva tipología de delitos, pues todavía es más importante que se siga manteniendo una adecuada seguridad en Guadalajara, que en definitiva es lo que se pretende con el trabajo cotidiano de la Policía Nacional y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Policía Local. Sánchez Seco destacó también el alto grado de agentes existente en Guadalajara, y es que según el subdelegado del Gobierno, el 93% de la plantilla está cubierta. Pues ya ven, felicidades a los policías nacionales. Llamativa el testimonio de Mariano explicando cómo había desarticulado al atracador, y curioso también las declaraciones de Juan Pablo Herrán diciendo que hay mucha plantilla. Sí, bueno, por un lado, pues eso, felicitar a los policías por esa labor que hacen, que sí que es importante en lo que a seguridad ciudadana se refiere, aunque Guadalajara, pues, afortunadamente, es una ciudad más o menos tranquila y no suele haber demasiados delitos, y por otro lado sí que es sorprendente que quien durante muchos años pues como senador ha sido uno de los acicates para pedir más efectivos de Guardia Civil y de policía para la provincia y para la ciudad de Guadalajara, sea ahora quien diga que la plantilla está prácticamente al completo. También es una fecha unos ángeles custodios que la policía celebrará en un ambiente convulso, con muchas reivindicaciones internas de los propios sindicatos que se quejan de problemas policiales, y también con el cuestionamiento generalizado que hay tras las últimas actuaciones policiales. A ver si con esto de la fiesta pues se relajan un poco los ánimos en todos los sentidos. Y para terminar el bloque primero, y antes de irnos a publicidad, les vamos a introducir a una historia que a nosotros nos ha dejado absolutamente patidifusos. Es una historia que nos trae Javier Lobo, nuestro corresponsal en Azuqueca, de Azuqueca Televisión. La historia de cómo una directora de un centro de mayores, un centro de día de mayores, impide la entrada del concejal de mayores de la localidad por aquello de quítame tú unas competencias. El lunes día 1 se celebra el Día de Nuestros Mayores. Como es habitual, el Centro de Día Las Acacias también realiza una pequeña fiesta para los mayores de Azuqueca, y como también es habitual, el concejal de promoción de los mayores, Santiago Casas, acudió al Centro de Día para acompañar a los presentes. Lo que ya no es habitual, y ha destapado la polémica, es que la directora del centro prohibiese la entrada al edil, aduciendo que cumplía órdenes de sus superiores de prohibir la entrada a cualquier cargo público del consistorio. Azuqueca Televisión ha quedado con el concejal de promoción de los mayores, Santiago Casas, y así nos lo relataba él. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me disponía a entrar? Se me impidió la entrada de manera incomprensible y absurda, entiendo yo, diciendo que no podía pasar ningún cargo público. Yo hice hincapié en que yo era el concejal de promoción de los mayores de Azuqueca de Henares, tanto de los que votan al PSOE, de los que votan al PP, de los que votan a Izquierda Unida y de los que no votan, deciden no votar o deciden votar a otras listas. Y que entendía que tenía que participar de ese acto, pero no por nada, sino porque también lo había hecho todo este tiempo atrás y no había habido ningún problema. La respuesta fue la negativa a la entrada. Finalmente, tras hablar con la jefa del Servicio de Servicios Sociales, el concejal tuvo acceso a título particular, prohibiéndosele las manifestaciones públicas y las fotos dentro del recinto. Yo pasé a participar de los actos como Santiago Casas, de tal manera que no se me permitió ni dirigirme a los mayores y a los niños que estaban participando de ese encuentro, de esa celebración del Día Internacional de los Mayores, y mucho menos hacer fotografías.
con lo cual participé en el acto a título personal, en una esquina, eso sí, apoyado, digamos, o acompañado por el Consejo de Mayores del Centro de Día de las Acacias. Azuqueca Televisión se ha personado hoy en el centro de día para intentar hablar con la directora, que nos recibía sin cámaras y nos comunicaba que ella simplemente había realizado lo que le imponían sus superiores y que no podía más que obedecer las órdenes directas dadas por la gerencia en Guadalajara. También Azuqueca Televisión ha constatado que el Consejo de Mayores no entiende esta actitud que les aparta, una vez más, de la colaboración con el centro, el cual ya toma muchas decisiones sin contar con ellos como hasta hace poco. Cosas veredes que decían en el Quijote. Ahora nos vamos a publicidad, 5 minutitos. A la vuelta vamos a hablar del tren de Lenares, ese tren a Sigüenza que siempre tiene la guillotina encima y que a ver si entre todos conseguimos salvar. Hasta ahora. Gracias por seguir ahí. Como les decía antes de la publicidad, en esta segunda parte del programa vamos a hablar del tren de Lenares, el tren Guadalajara-Sigüenza, esa línea de tren regional que siempre está amenazada, con que se va a acabar, con que no es rentable, con que la van a quitar y que tiene detrás desde hace ya muchos años a una plataforma que insistentemente y cíclicamente tiene que salir a defenderla. Pedro Rubio es su presidente. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por venir a 19 horas. Gracias a vosotros. Hace poco recibimos una nota de prensa de su plataforma en la que nos comunicaban que habían tenido ustedes una reunión, se habían reunido 30 y tantos representantes de los distintos colectivos que conforman la plataforma y que habían decidido instar a la Junta a que hiciera algo, a que hiciera una declaración conjunta y a pedir una reunión con la consejera de Fomento. No sé cómo van esos trámites, qué les han dicho desde la Junta, si les han dicho ya algo. Bueno, en principio celebramos el día 26 la asamblea ordinaria de la plataforma en el Ayuntamiento de Junquera, y fue en Junquera porque lo hacemos, es decir, rotativo, una vez en cada municipio. Esto es la continuación de lo que ya ocurrió en el año 2010, por estas mismas fechas, cuando el ministro de Fomento era Pepe Blanco. Es decir, la historia se repite. ¿Y por qué se repite la historia? Porque está escrito. Está escrito en la Ley 39/2003 del sector ferroviario y está escrito en el Reglamento de la Unión y del Consejo en el 1370. Ahí está todo previsto lo que se va a hacer o no con el ferrocarril. Y en este caso, sobre todo con un servicio de trenes de media distancia, que es los que vertebran y prestan servicio a nuestra provincia, entre Guadalajara, Sigüenza y más allá, y otros que vienen de Madrid, Guadalajara, Sigüenza y más allá también. Más allá, que es la línea que iba a Arcos de Jalón. Efectivamente, siempre, ¿no? Es que no olvidemos que la línea es Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Barcelona, frontera francesa, por Bou. Esa es la línea que pasa por Guadalajara. Es decir, en el orden de jerarquía que había antes de que tuviéramos el ferrocarril del AVE, era la segunda línea de España de ferrocarril. Y fue noticia cuando ya se plantearon quitar ese tren nocturno, que es el único que sigue yendo hasta Barcelona por vía convencional, no recuerdo su nombre. Pedro sabe bien de lo que habla porque fue ferroviario toda su vida profesional y sabe lo importante que son estas vías, por lo menos para la vertebración social de un territorio, ¿verdad, Pedro? Sí, sin lugar a duda. Ya tuvimos hace 4 años un problema con el expreso Costa Brava, que es así como se denomina, que va a Madrid, como digo, Zaragoza, Barcelona, por Bou, frontera francesa. Hubo un intento, conseguimos a través de la movilización y todo el trabajo que realizó la plataforma, de que el expreso no fuera clausurado, no fuera retirado del servicio, y afortunadamente hoy ahí lo tenemos. Yo hace muy pocos días he ido a Tarragona y me he ido en él. O sea que, aunque solo sea por hacer patria, ¿no? Sí. Decía yo al introducir el bloque que sobre este tren de Lenares, sobre este tren de Sigüenza, que también lo conocemos así, siempre hay una guillotina. Yo no sé si usted tiene esperanza de que nunca termine de caer la cuchilla o se teme que al final va a caer. No, vamos a ver. Esto es la segunda etapa ya. En la primera etapa, donde el ministro Pepe Blanco quiso poner lo mismo que, insisto, está escrito, quiso ponerlo en vigor,
Es cierto que un poco por la premura de la llegada de las elecciones municipales y otro por la fuerza que hicimos en este caso la plataforma de Guadalajara, evitamos que se llevara a cabo. Ahora la historia se repite y lo que intentamos ahora es que, porque la línea, dejemos claro, no peligra, la línea no peligra. De hecho, la vía, quiere decir usted. La vía. Cuando hablamos de la línea es la vía férrea, la que sustenta la traviesa y los carriles y el balastro. Es decir, eso no peligra, porque ahora mismo este es el corredor central en el plan europeo de mercancías, habréis visto, y este es el corredor central de mercancías. Es decir, al contrario, lo que se va a hacer es mejorarlo. Donde hay algún tipo de riesgo es en los trenes, el servicio de trenes de media distancia, que son los que utilizan normalmente los ciudadanos de nuestra provincia. Los que paran en Junquera, en Baides, en Humanes, creo que también paran, ¿no? Sí, en Jadraque, en Sigüenza. Desde Guadalajara hasta Sigüenza, algunos en todas y otras al menos en Jadraque y Sigüenza, Guadalajara, Jadraque y Sigüenza. Lo que dicen, y usted lo sabe, es que esta línea no es rentable y que el Estado no puede estar manteniendo sine die, y menos en esta época económica, líneas que no son rentables. ¿Qué les decimos a los que piensan así? Bueno, aquí hay que verlo todo como en esta vida. Si buscamos la rentabilidad económica y más en unos momentos donde la situación, ¿para qué vamos a hablar de ello? Nos llevaría días y programas, la situación económica me refiero. Lo que sí hay que buscarle, que es como dice el propio reglamento de la Unión, además de la rentabilidad económica, es la rentabilidad social y el servicio que eso presta. ¿De qué se trata ahora de hacer? Es que en el periodo 2007 que se publicó el reglamento hasta el 2019 hay una inflexión al 50% del tiempo y ocurre en el 2013, por eso esta premura. Y ahí es lo que el Gobierno de España le tiene que decir a la Unión para seguir manteniendo las subvenciones al tren. Le tiene que, primero, declararlo el servicio de trenes de media distancia de interés general y a posteriori servicio público. Cuando se declare el servicio público, por lo que el Gobierno le haga llegar en sus informes a la Unión no va a ponerle ningún problema para que se sigan manteniendo las subvenciones al tren que estamos hablando. Evidentemente, seguiremos manteniendo lo que tenemos ahora. La plataforma en su momento ya elaboró una malla que se llama ferroviaria, con el cual le proponíamos al Gobierno de José María Barreda el aumento de 5 trenes más. Aquello no se pudo conseguir después de mucho insistir, pero así ahí incluso se hicieron estudios económicos que aportaremos también y para que quede claro a algunos de los que nos estén viendo y escuchando, es que cuando Pepe Blanco, de ministro de Fomento, lo intentó en esta provincia, la iniciativa ciudadana, se recogieron 23.000 firmas, esas mismas que yo hice llegar al Ministerio y al Gobierno de Castilla-La Mancha. Es decir, no estamos solos. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Borja. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de esa rentabilidad económica o no rentabilidad económica que tiene esta línea. Sin embargo, desde el Gobierno central se apuesta mucho, se viene apostando por unas líneas que requieren una inversión muy grande, como son las líneas de alta velocidad. Usted, que es ferroviario y conoce un poco el mundillo desde dentro, ¿son rentables esas líneas o por qué se opta por ese modelo de líneas rápidas, de pocas paradas, y se intentan quitar estas líneas pues más centradas en poblaciones más pequeñas? Y billetes carísimos, añado yo. Sí, no, ¿qué me vas a contar? Yo cuando del plan de infraestructura, donde se desarrollaba todas las líneas de AVE, pues nosotros protestamos, y además protestamos enérgicamente, diciendo que era un dispendio y un derroche económico que no se iba a llevar a ningún sitio. El AVE es un tren caro, un tren elitista, un tren que solo utiliza un sector muy minoritario de los ciudadanos. Eso lo saben ellos. Cada tren de AVE, en el año 2008, costaba la equivalencia a 3.000 millones de las antiguas pesetas. Para poder amortizar ese tren, que no se amortiza casi nunca, pero claro, aquí los políticos que en ese momento teníamos, creíamos que éramos ya el país más rico de Europa, y ahora hemos vuelto ya a despertarnos y decir, aquí es donde estamos. O sea, que quería AVE a cada pueblo. Sí, no, es que cada alcalde quería un AVE, cada alcalde, y el presidente del Gobierno le dijo, no os preocupéis, vais a tener un AVE,
siempre entre 50 y menos kilómetros de vuestra población. Así ha ocurrido. Estaciones de AVE, Guadalajara, que todavía no está muy lejos, Tarragona, 15 kilómetros del núcleo urbano, Cuenca, 8 kilómetros, Segovia, 12 kilómetros. Es decir, una barbaridad. ¿Y el tren no entra a la ciudad o se demuestra que no funciona? No entra. El AVE no entra a la ciudad. Se queda, como digo, a una distancia media de 8, 10 o 15 kilómetros. En cambio, el tren del ferrocarril convencional, es decir, lo que se conoce de toda la vida, es un tren que pasa por medio de las ciudades, vertebra los territorios. Por donde ha pasado el ferrocarril, la historia nos lo dice, siempre ha creado riqueza, siempre. El AVE no la crea, porque el ferrocarril convencional es apto para viajeros y mercancías. El AVE de momento no lo es, no lo es. Y a pesar de eso, el mantenimiento de las vías del AVE tiene que ser diario. Es decir, cuando terminan de pasar los trenes, a renglón seguido la maquinaria sale a trabajar a las vías del AVE porque tienen que estar en perfecto estado para correr hasta 350 kilómetros. Es decir, es un dispendio y en estos momentos, y cuando el AVE llegaba, nosotros hicimos un informe diciéndole al gobierno para haber puesto las velocidades por el ferrocarril convencional a 200 kilómetros por hora, que con las distancias de este país es lo más recomendable, y con un tercio de lo que ha costado la inversión del AVE hubiéramos tenido el ferrocarril convencional a 200 kilómetros por hora, mercancías y viajeros, y nuestra provincia, nuestros ciudadanos, no estaríamos en la inquietud. Y si no me queda tiempo diré que no se trata de que se vayan a eliminar todas las circulaciones. El gobierno, el Ministerio de Fomento, pretende quitar de la circulación 52 trenes en toda España. Estamos hablando de los trenes de media distancia. 52. Esto lo sabe usted de primera mano, de ellos Sí. se lo han dicho. Es posible que nos toque alguno en el lote. La plataforma va a intentar y va a luchar porque no sea así. Porque evitar que no sea ninguno. Y entiendo que también porque esta línea y estos trenes dejen de estar dejados de la mano de Dios. Porque a uno que lo ha cogido alguna vez le da un poco de pena que no le atiendan en la taquilla, que no le vendan el billete, prácticamente que no haya revisor, que uno no sabe dónde tiene que ir cuando quiere pagar un billete. No sé cómo va a ser rentable si ni siquiera te lo cobran. Es un poco vergonzoso, ¿no le parece? Sí, es que este país... el país no tiene la culpa, España no tiene la culpa la tienen los dirigentes políticos que en las distintas épocas y etapas nos han tocado vivir. Es decir, aquí se llegó hemos pasado de tener todas las estaciones jefe de estación, sus ventanillas abiertas y todo lo demás, llega la tecnología, automatizamos todas las medidas de seguridad del tren y un señor desde un puesto de mando de Madrid-Chamartín, con un ordenador, pues te le dirige todas las estaciones que hay de Madrid a Zaragoza. Es decir, lo hemos eliminado todo de un plumero. Pero es que además, como estos, insisto, estos que nos dirigen, porque no olvidemos que los presidentes y directores de una empresa pública como es Renfe o Adif también ahora, son nombrados por el propio gobierno, son de libre designación. Es decir, se supone que obedecen esa consigna. Pues en lugar de dejar al menos a una persona en las estaciones para que pueda atender a los ciudadanos en los posibles problemas que pueda tener, pues no es así. Vamos siempre eliminando la mano de obra. ¿Qué se le ocurre a la plataforma, o a usted como ferroviario y como presidente de la plataforma, que se puede hacer con esta vía de Sigüenza-Arcos de Jalón? Yo siempre he pensado que si en Madrid el tren que va a la Sierra luego continúa hasta el Escorial y es cercanías, o a Cercedilla y es cercanías, ¿no podría ser el futuro de esta línea, por ejemplo, extender las cercanías de Madrid a Sigüenza, vertebrar a todos esos estudiantes universitarios que vienen de la provincia y que necesitan un transporte como el ferroviario? ¿No podría tener futuro en ese sentido la línea, o son ideas mías un poco vagas? No, sí, claro que sí, tiene su peso, no, lo quiero decir que nosotros en la malla que os he comentado anteriormente ya preveíamos la eliminación de fronteras entre comunidades autónomas. Es que es paradoja, pero con la creación de las comunidades autónomas se han creado las fronteras interiores dentro del ferrocarril. Es decir, nuestros trenes de Guadalajara, de Madrid-Guadalajara, llegan a Sigüenza. Hay dos que van más allá y el Express, pero se quedan en Sigüenza y regresan. Los que vienen de Zaragoza
unos se quedan en Calatayud, otros en Arcos de Jalón y regresan a Zaragoza. Nosotros lo que decíamos en aquella malla, y se lo dábamos hecho, nosotros se lo dábamos hecho, porque por eso estamos algunos técnicos ahí ferroviarios, que el ferrocarril bueno, nosotros sí que lo dominamos. Entonces, para evitar esas fronteras interiores, permeabilizamos los trenes, de manera que los que venían de Zaragoza llegaran al menos hasta Sigüenza, y los que iban de Guadalajara a Sigüenza llegaran al menos a Arcos de Jalón o más allá. De manera que si van a Arcos, los que vienen de Zaragoza, o vienen a Sigüenza, los que vienen de Zaragoza, cogen otro tren, continúan a Guadalajara y Madrid, y los que van de Madrid, Guadalajara a Sigüenza y van más allá, cogen un tren en Sigüenza y se van a Arcos o Zaragoza. Hacerlo competitivo. No le puedo dar más tiempo, Pedro. La verdad que ha sido un verdadero placer tenerle hoy en 19 horas. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y que tenga mucha suerte usted y su plataforma en la defensa de este tren nuestro. Gracias por haberme invitado para esclarecer lo poco que haya podido hacer. Y Borja, como siempre, muchas gracias por tu presencia en el 19 horas de hoy. Te espero el martes que viene. Aquí estaremos. Y ustedes ya lo saben, todos los días tenemos una cita a las 7 en punto de la tarde con el análisis de la información en esta mesa de Canal 19. Nos vemos.